Buenas noches. Bueno, el doctor Marcelo Bergia no quiere que lo presente, así que voy a cumplir con lo que me ha pedido, pero igualmente creo que no hace falta presentación. Hoy vamos a tratar el contrato de comercialización y un poco de contrato bancario, que era lo que estaba anunciado. Bueno, no le robo más espacio, lo dejo con el doctor. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Todos escuchan bien? Bueno, vamos a aclarar primero. Esto estaba previsto originariamente que yo viniera a hablar de contratos bancarios. Después, sobre la marcha, hubo un cambio de planes y se resolvió finalmente que iba a hablar sobre contratos de comercialización, que es un tema menos hablado que contrato bancario, porque ya de contrato bancario ha habido tanta cantidad de charlas que casi todos hemos tenido oportunidad de estar en alguna. Entonces terminamos resolviendo hablar de contratos de comercialización, sin perjuicio de lo cual, si hubiera alguna inquietud o alguna duda o algún interés por hablar de algo de contrato bancario, también sobre el final de la pregunta lo podemos hablar, no va a haber ningún problema. Bueno, yo no sé si está funcionando esto. Sí, está funcionando. Dicho esto, me queda agradecer la invitación para estar aquí y agradecerle a ustedes que hayan venido posiblemente inconscientemente de lo que les espera. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el interés en hablar de este tema. Vamos a hablar de contratos de comercialización. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial, sancionado hace un año, por primera vez incorpora en nuestro derecho los contratos de comercialización. Naturalmente que el Código Civil y Comercial no inventó los contratos de comercialización. Los contratos de comercialización existen desde hace mucho tiempo, décadas, muchas décadas. Han ido evolucionando, se han ido diferenciando. El fenómeno de la desintermediación en el comercio ha generado la proliferación de algunas figuras contractuales que son figuras aptas para que la comercialización se produzca de la forma más cercana posible entre el fabricante y el consumidor. Entre el fabricante y el consumidor hay una sola persona. Hace décadas había más intermediarios en la comercialización. Entonces, una cuestión de competitividad, de costos, hace que el proceso sea de desintermediación. Esos contratos de comercialización que agrega o que trae el Código Civil Comercial por primera vez en nuestro derecho son básicamente 4. El contrato de agencia, el contrato de distribución, el contrato de concesión y el contrato de franquicia. Estos 4 contratos ya estaban, como les decía, ya eran conocidos desde hace varias décadas, ya había jurisprudencia, bastante jurisprudencia, que los tipificaba, decía el contrato de concesión es el contrato de distribución de agencia es aquel, tenía determinadas características y fundamentalmente la jurisprudencia fue resolviendo los problemas que estos contratos fueron generando. Estos contratos ya estaban en el proyecto del 98, ahora se incorporaron a nuestro Código Civil y Comercial vigente. Yo voy a hacer un repaso rápido de las principales características de los contratos. Voy a tratar de no ser tan profesor universitario, o sea, vamos a verlo rápidamente, ¿no? Las características tan profundas de los contratos, y nos vamos a centrar en lo más rico que tienen estos contratos, que son básicamente los problemas que plantea en la práctica, algunos de los cuales vamos a terminar en algún momento resolviendo acá en estos juzgados. Contrato de agencia. El contrato de agencia está definido, está previsto por la ley definido,
como hay contrato de agencia cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse por escrito. Es lo que tradicionalmente se dijo el contrato de agencia, donde la agente solo intermedia, pero acercando las partes, pero no concluye el contrato. Esto se dijo siempre, eso lo vino diciendo la doctrina hace muchos años, esto lo viene reconociendo la jurisprudencia y el que finalmente realiza el negocio es el preponente. Entre las características principales del contrato de agencia es la que le estoy diciendo. El negocio es celebrado por el empresario, no por el agente. El agente no es parte del negocio y su retribución puede ser, la ley prevé un porcentaje, una suma fija, una combinación, pero en realidad la retribución es la que las partes pactan, porque nadie va a celebrar un contrato de agencia sin establecer de qué forma la gente va a cobrar. Por lo tanto, en el contrato de agencia, por decirlo de alguna manera, no hay nada nuevo de lo que ya se sabía. Contrato de distribución. El Código Civil y Comercial no regula el contrato de distribución. Se refiere al contrato de distribución para decir toda la normativa correspondiente al contrato de concesión también se aplica a los contratos de distribución, pero no los regula. ¿Por qué no los regula? La diferencia entre contrato de concesión y contrato de distribución es una discusión eterna. Porque contrato de distribución y contrato de concesión en la esencia son lo mismo. Lo que hace que a un contrato le podamos decir de distribución o de concesión no es las características propias del contrato, sino las características de los bienes que se comercializan en ese contrato que condicionan las condiciones contractuales. Me explico. Los contratos de distribución generalmente se utilizan para bienes que no requieren de un servicio posterior vinculado con el bien. El que vende caramelos o cualquier golosina la hace a través de un contrato de distribución. Compra caramelo al fabricante de caramelo, viene a su zona, Rosario, le vende a todos los kiosqueros y ahí se terminó su labor respecto a esos bienes. El bien que es el objeto de ese contrato de concesión, o el bien que se comercializa a través de este contrato de concesión, no requiere de ninguna participación posterior del distribuidor. El contrato de concesión es igual, la diferencia es que se comercializan bienes que requieren que con posterioridad el concesionario siga teniendo una actuación vinculada con las características de ese bien. Si lo que se comercializan son autos, se llama el contrato de concesión. ¿Por qué? Porque el concesionario queda vinculado por un periodo importante de tiempo a cumplir una serie de obligaciones que son productos de la característica del bien. Tendrá que hacer los servicios, tendrá que reconocerle las garantías, tendrá que venderle los repuestos. Esa es la diferencia. Una diferencia que se funda en la característica del bien. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, los contratos son prácticamente lo mismo. Por eso el Código solamente trata de concesión y dice, bueno, pero si es distribución, se aplica la misma norma. Esta definición que yo les voy a leer no está en el Código, sino que la extraje de la definición de concesión. O sea, adapté la definición de concesión a las características propias del contrato de distribución. Hay contrato de distribución entonces cuando el distribuidor que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el distribuido. El contrato de concesión es definido por el artículo 1502, el que lo
define como contrato de concesión cuando el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente. Punto, hasta ahí igual. Prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según se haya convenido. Esta última frasecita, es lo que yo le decía, está vinculada con la característica del bien. Contrato de distribución y concesión tienen los trato juntos porque tienen la misma regulación. El distribuidor o el concesionario actúa en nombre y por riesgo propio. Y ese es uno de los temas que vamos a tratar, que trató la jurisprudencia, que resolvió cuestiones vinculadas, que es muy importante y que es lo que vamos a tratar al final, que es lo más rico de este tema. La retribución consiste en la que se pacte, pero hace al contrato de distribución y concesión que sea la diferencia entre precio de la compra y la venta, porque el concesionario y el distribuidor compran y venden, distinto a la gente donde el que celebra el negocio es el empresario. Aquí no, aquí el concesionario compra y después vende. Compra a un precio y vende más caro. Y esa es la diferencia, es su retribución. El cuarto contrato, el contrato de franquicia. Establece el artículo 1512 que hay contrato de franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a la otra, llamada franquiciado, el derecho de utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia, o, en su defecto, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. El contrato de franquicia, como está regulado, tampoco agrega nada a lo que ya sabíamos sobre el contrato de franquicia. Siempre se vino diciendo que el contrato de franquicia era básicamente esto. A donde sí empieza a agregar el código es en algunos aspectos de la regulación. Bueno, dentro de las características del contrato de franquicia, el franquiciante aporta el know-how, y el mejor ejemplo que damos eternamente, ¿cuál es? Escuché que alguien lo dijo. McDonald's. El franquiciado fabrica y comercializa el producto a su riesgo. Esto de que fabrica, el proceso de comercialización se puede dividir en distintas etapas y parte de las etapas la puede cumplir el propio franquiciante, ¿sí? El aporte de una parte del proceso puede ser por parte del franquiciante y la otra parte del proceso la puede hacer el franquiciado. Ahora sí, lo que trae nuevo el Código Civil y Comercial. Del contrato de agencia, que debe instrumentarse por escrito, parece una obviedad, que se presume por tiempo indeterminado, esto sí es importante, que la continuación de la relación con posterioridad del plazo determinado lo transforma en contrato por tiempo indeterminado, que la exclusividad del agente respecto al rubro de la zona del grupo de personas determina el contrato, naturalmente admite pacto en contrario. El primero no se puede, es una imposición, pero no parece razonable suponer que se va a hacer un contrato de agencia verbal, ¿no? Que se presume por tiempo indeterminado y la continuación son de orden público, no se puede modificar, eso es lo que dice la ley y es así. Esta disposición respecto de la exclusividad admite pacto en contrario, por supuesto. El agente no puede constituirse en garante sino hasta el importe de su comisión. Tengo mis dudas de que no pueda admitir pacto en contrario. El agente debe asentar en su contabilidad los actos relativos a cada empresario para cuando un agente es agente de varios empresarios. Y se admite una cláusula de no competencia
si hubo exclusividad siempre que no exceda un año y sea razonable. Las cláusulas de no competencia son absolutamente frecuentes. Lo que establece la norma es el límite, hasta dónde se puede una cláusula de no competencia. O sea, no competencia siempre con posterioridad a la cesación del contrato, ¿no? Lo nuevo en el contrato de agencia, seguimos la retribución del agente, puede ser una comisión variable, fija. Esto es algo que es innecesario que la ley lo diga, porque esto lo fijan las partes. La remuneración puede estar sujeta a la ejecución de contrato. Esto que les voy a decir ahora, yo sí considero que es de orden público, que no puede ser modificado por pacto en contrario y es importante. Y es sobre la base de cálculo, que deben incluirse también en la base de cálculo las operaciones concluidas después de finalizado el contrato, cuando el agente las inició, las operaciones concluidas con un cliente presentado para un negocio análogo. Supónganse ustedes un agente que vende, un agente de maquinaria agrícola que trae a un cliente para venderle una cosechadora, y se le vende, el fabricante le vende directamente una cosechadora de otro modelo. Lo trae para comprar un tractor y termina comprando una sembradora. Parece justo la norma del código que establece ese cliente lo trajo el agente, es su labor haberlo traído y que sea retribuido por eso, aunque el producto sea distinto. Y las operaciones concluidas sin intervención del agente con personas respecto a las cuales el mismo tenía exclusividad. Esto admite pacto en contrario. O sea, cuando se pacta un sistema de exclusividad, y las personas que están incluidas dentro de ese sistema de exclusividad, si realizan alguna operación, lo mismo se le debe retribuir. De eso es precisamente la exclusividad, ¿cierto? En los contratos de distribución y de concesión, ¿qué hay de nuevo? Tiene un plazo mínimo de 4 años, de 2 si el concedente provee el uso de instalaciones. Esto básicamente, el legislador, cuando reguló todo lo que sea la duración del contrato de concesión y la forma de resolución del contrato de concesión, sobre todo la forma de rescisión unilateral, es básicamente un desconocimiento de cómo funciona el sistema. Porque imponer un plazo de 4 años, supóngase una distribución de caramelos que tenga el mismo plazo que una concesión para vender colectivos. Es un absurdo. Estos plazos tienen que estar más relacionados con el tipo de negocio del que se trata. Puede poner un plazo mínimo igual a contratos que son totalmente diferentes. Si se lo pactó por un plazo menor, se lo entiende por 4 años, comprende todos los productos del concedente. La continuación de la relación con posterioridad al plazo determinado lo transforma en contrato por tiempo indeterminado, lo cual es extremadamente complejo, porque los contratos por tiempo indeterminado generan una serie de responsabilidades que son muy, pero muy importantes. Ahora las vamos a ver. Exclusividad para ambas partes respecto del contrato, por supuesto que admite pacto en contrario. Una concesionaria de autos, un fabricante de autos tiene varios concesionarios en una misma zona, o sea que se opondría a esta disposición, pero naturalmente admite pacto en contrario. Se puede establecer la posibilidad de determinar objetivo de venta, que es absolutamente frecuente en este tipo de contratos. Es más difícil encontrar un contrato que no los tenga. La retribución es la comisión o margen de utilidad, lo que le decía, diferencia entre precio de compra y precio de venta. Puede haber suma fija, puede haber otras formas. Esto es a partir de ahora empieza lo importante. Lo que vinimos hablando hasta ahora es un pantallazo general de lo que dice la ley, que no es muy distinto que lo que venía diciendo la doctrina, que no es muy distinto de lo que venía diciendo en general, ¿no? Lo que venía resolviendo la jurisprudencia durante las últimas décadas.
Esto sí es importante. Resolución y rescisión de los contratos de agencia, distribución y concesión. Todos tienen el mismo régimen. Está regulado respecto al contrato de agencia, pero le es aplicable a estos tres contratos. Franquicia distinto. La resolución. Para todos los contratos por igual, el contrato se resuelve por muerte o incapacidad del agente, lo cual parece razonable. La disolución de la persona jurídica, salvo que sea fusión o escisión, en cuyo caso continúa con la nueva persona jurídica. La quiebra de cualquiera de las partes y en todos los casos opera de pleno derecho. Producido cualquiera de estos eventos, el contrato queda resuelto. También se puede resolver, acá empiezan los problemas, las discusiones, resolver por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes de forma que ponga razonablemente en duda la posibilidad o la intención del incumplidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas. Esto termina en la justicia, no hay otra, o en un arbitraje, porque obviamente que es algo muy subjetivo, que ponga razonablemente en duda la posibilidad o intención del incumplidor. De todos modos, es lógico que exista esta norma. Cuando está razonablemente en duda la posibilidad que la otra parte pueda cumplir, hay que terminar con el contrato. Va a seguir contratando con alguien con quien piensa que no le va a cumplir el contrato. Pero la calificación de razonable de la duda finalmente va a terminar en algún proceso. Pero yo creo que la norma es buena, que tiene que estar y que es bueno que esté. Lo resuelve la parte interesada sin previo aviso. Y la disminución significativa del volumen del negocio del agente, dice agente porque está regulado respecto a agente, pero es agente, distribuidor o concesionario. La disminución significativa del volumen de negocios. En este caso corresponde preaviso, salvo que la disminución sea en 2 ejercicios consecutivos, en cuyo caso el preaviso tiene un máximo de 2 meses. El problema, y esto sí es un tema que en algún momento se resolverá acá en estos juzgados, porque somos competentes para esto, ¿qué es una disminución significativa del volumen de negocios? Ese es el tema. ¿Cuál es una disminución significativa? ¿Un 1%? ¿Un 2%? ¿Un 5%? No lo sabemos. También, esto es mi criterio, yo creo que es bastante sensato sostenerlo, la disminución significativa o la disminución debe medirse en base a la evolución del mercado. Pongamos un ejemplo, vamos a suponer un concesionario de auto, que es lo más común. En una zona, en un mercado, vamos a suponer el mercado de Rosario, que de un año para otro la cantidad de unidades nuevas vendidas disminuye un 5%, la disminución significativa se debe medir por encima de la disminución de ese 5%. O sea, habrá disminución significativa si vendió menos del 5%, del 95%. Vamos a suponer el mismo ejemplo, el mercado del auto nuevo en la ciudad de Rosario disminuyó un 10% en un año y un concesionario disminuyó su venta en un 5%. Por lo tanto, no hubo una disminución significativa, además hubo crecimiento respecto de la evolución del mercado. Ahora, si el mercado creció el 15% y el concesionario creció el 5%, debe considerarse una disminución significativa respecto de la evolución del mercado. ¿Sí? Pues si no, corremos el riesgo que un año o 2 años que el mercado decrezca, que posiblemente sea, por ejemplo, este año, cualquier agente que aún se haya mantenido, cualquier concesionario que aún se haya mantenido o que haya disminuido, pero disminuido en la misma proporción que todo el mercado,
pueda aplicarse una cláusula de esta naturaleza, lo que sería absolutamente injusto. Y corresponde preaviso, salvo que la disminución sea por 2 años, en cuyo caso el aviso debe ser de un máximo, admite un máximo de 2 meses. La rescisión unilateral, que es lo que más lugar ha dado a conflictos, lo sigue dando permanentemente, es lo que más vamos a encontrar en los repertorios de jurisprudencia, y hay varios fallos con los que torturamos a los alumnos todos los años. Naturalmente solo se aplica a los contratos por tiempo indeterminado. El contrato por tiempo determinado tiene tiempo, no se puede rescindir unilateralmente. Salvo que se den los cumplimientos, los requisitos que vimos antes, donde hay, donde hubo incumplimientos, ¿no es cierto? Pero esta rescisión unilateral no requiere expresión de ninguna causa, por lo tanto solo es aplicable en los contratos por tiempo indeterminado. Esto para recordar, el de agencia se presume por tiempo indeterminado y el de distribución y concesión se presumen a plazo fijo, y si se siguen ejecutando con posterioridad se convierten en tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes puede rescindir, y aquí empiezan los conflictos. Preaviso de 1 mes por cada año de vigencia. El final del plazo del preaviso debe coincidir con el final de un mes calendario, lo que no tiene ninguna relevancia. Y la falta de preaviso genera el derecho a una indemnización igual a la ganancia dejada de percibir por ese periodo, o sea, por el periodo de preaviso. Cuando uno lo ve así y no ahonda un poquito, dice, bueno, está bien, parecido al contrato de trabajo, que es una cosa proporcional al tiempo que estuvo. Lo que sucede es que primero estamos frente a un contrato de dos empresas, en la cual las dos ganan plata. Pero hay empresas que son concesionarios de una marca durante 40 años. En ese caso le correspondería un preaviso de 40 meses. ¿Cómo podría ser para seguir trabajando durante 40 meses, casi 4 años? Hay varios ejemplos. Hay una marca, hay un fallo muy famoso, creo que era de distribución, y el distribuido me parece que era L'Oreal, que es un productos cosméticos, que estuvo 67 años. 67 años. ¿Cómo puede darse un preaviso de 67 años? No tiene el más mínimo sentido de nada, son 5 años y pico. No sé por qué es así, porque en el contrato de franquicia el máximo es de 6 meses, que es lo razonable. La jurisprudencia vino diciendo durante varios años que el preaviso debía darse por el plazo de 1 mes por cada año, y se le puso distintos topes. Los topes variaron entre 6 meses y 18 meses. Eso es lo que, ahí adentro de ese plazo estuvo siempre la jurisprudencia, de 6 a 18 meses. 18 es muchísimo también. En realidad, cuando uno en estos contratos habla de preaviso, no habla de preaviso, habla de indemnización. Porque cuando se resuelve un contrato, se rescinde un contrato de esta naturaleza, no se da el preaviso. Nadie va a dar un preaviso de 6 meses a una persona con la que está peleado. Porque ya se pelearon, cuando se rescinde porque se pelearon, no lo necesita más, no lo quiere más, no lo quiere tener. Entonces es una forma de calcular la indemnización, es para pagar, pero pensar en 60 meses es una locura total. Ya digo, la jurisprudencia tenía 2 líneas muy razonables. Una era la de un preaviso proporcional a la cantidad de tiempo que tuvo vigente el contrato. El mes por año era lo más tradicional, entre 6 meses y 18, de 6 y 18 meses. Y otra línea jurisprudencial, que es compatible con esta, decía que era lícito rescindir unilateralmente un contrato por tiempo indeterminado, pero debía garantizarse un plazo mínimo para que el concesionario mínimamente pueda recuperar la inversión que hizo y ganar razonablemente, porque imagínense ustedes que
De un día para el otro nos convertimos en concesionario de Ford. Hay que poner una fortuna de plata en edificio, en capacitación del personal, en comprar bienes, en un plazo mínimo hasta que se alcance un punto de equilibrio. Si a los 4 meses viene Ford y dice, estamos menos de un año, yo te voy a pagar la indemnización un mes. Es totalmente inadmisible. Hoy tenemos el mínimo de 4 años. Eso está bien, en ese tipo de contrato, cuando una concesión para la venta de automotores, es un plazo razonable, ese mínimo. Bueno, ¿esto cómo se va a resolver en la jurisprudencia? No tengo la menor idea, pero lo que sí, no es razonable hablar de indemnizaciones equivalentes a 60 meses, son 5 años de ganancia. Bien. En los contratos de agencia, aparte, cuando finaliza el contrato, se prevé la compensación por clientela. Este era un tema que se discutía, no había unanimidad en esto. Había fallos que lo reconocían, había fallos que no lo reconocían, había fallos que lo reconocían también para los contratos de concesión y distribución. Para esa compensación por clientela, para que dé lugar a esa indemnización por clientela, el agente debe haber incrementado significativamente las operaciones del empresario. Si el agente fue un inútil que no fue capaz de vender 4 caramelos más que lo que se vendían antes de contratar, no tiene derecho a una compensación por clientela. El derecho nace a la compensación por clientela si vendía, no sé, 1000 kilos de caramelo en Rosario y pasó a vender 5000 kilos de caramelo en Rosario. Entonces hubo un crecimiento significativo en las operaciones. También tiene que ocurrir que la labor de la gente deba seguir produciendo ventajas sustanciales al empresario luego de finalizado el contrato. Porque si el agente dejó de vender caramelos Arcor, pero Arcor no le pudo más vender un caramelo a nadie, la labor que hizo la gente no redundó en beneficio del empresario. Ahora, si el tipo vendía 5000 kilos de caramelo por mes, resolvió el contrato por el motivo que fuera, y Arcor a través de otro agente siguió vendiendo 5000 kilos de caramelo por mes, su labor redundó en beneficio del empresario, porque siguió vendiendo, por lo menos significativamente. Y tiene excepciones. Cuando la resolución es por incumplimiento de la gente, no hay derecho en clientela. Y cuando la rescisión por voluntad de la gente, tampoco hay derecho de clientela. Si te querés ir, andate, pero sin nada. En los contratos de distribución y concesión se genera también la obligación de readquisición de los productos y repuestos. ¿Por qué en estos contratos? Porque en el contrato de agencia los productos no eran de la gente, son del agenciado. Por lo tanto, nunca los compró. Esto se da solo en caso de rescisión. El concedente debe readquirir los productos y repuestos que tenga el concesionario a fin del periodo del preaviso al precio de venta a los concesionarios, o sea, al mismo precio que él se lo hubiera vendido. Esto la jurisprudencia casi unánimemente lo venía reconociendo desde hace muchos años. Y no está prevista en este caso la compensación por clientela. Eso es lo nuevo en el contrato de agencia, distribución y concesión. Vamos al contrato de franquicia. Tiene un plazo mínimo de 4 años, para casos especiales puede ser menor. Esto de casos especiales es muy razonable. Supónganse que viene a Rosario una feria, como si fuera Tecnópolis. Va a estar un año. Y naturalmente dentro de Tecnópolis habrá un McDonald's, habrá Pizza Cat, algunos de esos que funcionan como franquicia. Y es razonable que el plazo no se extienda más allá del evento para el cual se está haciendo, se está programando. Si se pactó por un plazo menor o por tiempo indeterminado, se lo entiende por 4 años. Se entiende prorrogado tácitamente, salvo denuncia con 30 días de anticipación. Se pactó por 4 años, se prorroga automáticamente, pero si alguien le quiere poner fin, con 30 días de anticipación es suficiente para que finalice.
no existe relación laboral entre las partes, eso estaba prácticamente reconocido. El franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, está clarísimo. Ya vamos a ver después que en el contrato de concesión no está tan claro, o puede generarse dudas. Pero en este caso el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, salvo que esas obligaciones nazcan de los vicios del producto, en cuyo caso se aplica la ley de defensa del consumidor y no hay duda que es responsable, ¿sí? Por la autorización del uso de la marca, que vamos a suponer uno compra una hamburguesa McDonald's y está contaminada, McDonald's responde, eso no hay ninguna duda. Esto es una cuestión que tiene que ver más con la obligación del incumplimiento contractual, que tampoco es muy común en el contrato de franquicia, porque eso ahí puede incluirse, por ejemplo, el alquiler, los impuestos, pero es muy difícil que en el contrato de franquicia haya un incumplimiento contractual del franquiciado hacia el consumidor. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a cobrar hamburguesa y no se la va a dar? Es muy difícil que eso pueda pasar. El franquiciante no responde por la rentabilidad del sistema. Si el franquiciado no lo sabe usar, le sale mal, pierde plata, es problema de él. Exclusividad para ambas partes, salvo pacto en contrario. Y se admite una cláusula de no competencia por un año posterior al contrato. Esto es lo que dice la ley hasta ahora. Ahora vamos a tocar dos temas que son los temas que han dado los principales problemas en la jurisprudencia, que son los problemas que ha venido resolviendo la jurisprudencia durante los últimos 30 años. Algunos de ellos solucionados por el Código Civil y Comercial y otros no sabemos, ya los vamos a analizar. Los principales problemas que tuvo que encarar y resolver la jurisprudencia de estos contratos son las relaciones entre el concedente y el concesionario y las relaciones entre el cliente del concesionario y el concedente. Las relaciones entre el concedente y el concesionario tenían un denominador común, este tipo de problemas, que era la rescisión unilateral. Toda la jurisprudencia, toda la discusión, toda se basaba en la rescisión unilateral. El concedente rescindió unilateralmente el contrato porque decía que el concesionario no cumplía, el concesionario decía que cumplía, iba a la justicia y ya discutíamos si se podía rescindir, si no se podía rescindir, si se podía rescindir, en qué condiciones, si le dio preaviso, si no le dio preaviso, si no le dio preaviso, cuánto tendría que haberle dado, si no le dio preaviso y tendría que haberle dado una determinada cantidad de meses de preaviso, cómo se indemniza ese preaviso. Se recompran los repuestos, no se recompran los repuestos, se recompran los autos, no se recompran los autos, si puede seguir vendiendo, si no puede seguir vendiendo, si tiene que indemnizar las inversiones, si tiene que ayudarle a indemnizar el personal, si tiene que pagarle parte de la ganancia. Todo eso se vino resolviendo antes de la vigencia del Código Civil. Hoy el Código lo resolvió, para mal o para bien. Lo resolvió de forma bastante playita, porque no es lo mismo rescindirle el contrato a un concesionario que tiene 3 empleados con 1 año de antigüedad que rescindirle un contrato a un concesionario que tiene 40 empleados con 20 años de antigüedad cada uno, porque le pague lo que le pague, no va a poder hacer frente a la deuda laboral. Entonces, el Código lo resolvió playito. Es cierto que alguna jurisprudencia, en este caso, el tema laboral es el más sensible, alguna jurisprudencia en este caso es el más sensible porque incluso desprotege al trabajador. Porque por ahí el empresario se queda sin nada. En algún caso la jurisprudencia dijo con razón, por cierto, que no corresponde la indemnización por tener que despedir a los empleados, porque igual lo hubiera tenido que despedir si le hubiera dado el preaviso. Vamos a suponer que en ese caso resuelto le tenía que dar un preaviso 6 meses. ¿Sí? No le dio el preaviso. Dijo, bueno, por esos 6 meses te tengo que pagar la ganancia.
Y la jurisprudencia dijo, bueno, por esos 6 meses tendría que haber pagado la ganancia que dejó de percibir, tendría que haber recomprado todos los productos que no pudo vender, etcétera, etcétera. Pero no tiene que pagar la indemnización de los empleados, porque si le hubiera dado el preaviso, lo mismo lo tenía que despedir. ¿Sí? Yo creo que el tema laboral es un tema que debió ser tratado. Debió ser tratado. Porque vamos a suponer que corresponda dar ese preaviso y lo dé. Y esa cantidad de empleados que puede quedar en la calle, que le van a ir a reclamar al concesionario, ese riesgo empresario lo tiene que asumir solo el concesionario, no sé. Pero me hubiera gustado que el código lo resuelva, porque en algún momento ese tema se va a discutir. Y si se discute en un juzgado con competencia a lo civil y comercial, se va a resolver de una manera, y si se discute en un juzgado laboral, posiblemente, digo yo, no estoy seguro, pero posiblemente se resuelva de otra. Si el código lo hubiera tratado, se tendría que resolver de la misma manera. Y la otra cuestión que genera conflictos, que generó conflicto y sigue generando, son las relaciones entre el cliente del concesionario y el concedente. ¿Sí? Estas relaciones entre el cliente del concesionario y el concedente, vamos a suponer, el que compró un auto en Giorgi, entre el comprador y Ford. Esa relación generó y genera problemas que la jurisprudencia debe resolver y que el código veremos si lo resolvió. Dejemos de lado por un momento el problema de la relación entre concedente y concesionario, que dijimos que estaba limitada a la rescisión unilateral y que el código lo resolvió parcialmente, por lo menos parcialmente lo resolvió. Ahora, la relación entre el cliente del concesionario y el concedente es más compleja. En esto vamos a ver que la jurisprudencia ha evolucionado y esa evolución la podemos dividir en etapas. Obviamente que las etapas, como toda etapa de evolución jurisprudencial, no termina un día y empieza el otro día la otra distinta. Va variando por épocas, por lo tanto por ahí los distintos criterios jurisprudenciales en un periodo corto de tiempo se entremezclan. En la primera etapa, el criterio era la separación absoluta de las responsabilidades. El concedente y el concesionario son dos personas distintas, el concesionario actúa a su nombre y riesgo, por lo tanto el concedente no corre riesgo, no asume los riesgos propios de la actividad del concesionario. ¿Qué es lo que dijimos o se dijo en todas las universidades en los últimos 50 años? Y que dicen prácticamente todos los libros, salvo los que fueran escritos en los últimos 6 o 7 años. Segunda etapa, sigue hablando de una separación de responsabilidades, pero empieza a admitir excepciones. El concedente no es responsable por los incumplimientos contractuales del concesionario, salvo algunas excepciones. Y hay una tercera etapa donde se habla de la responsabilidad del concedente. Cabe aclarar la responsabilidad, ¿por qué? Y acá podemos tener dos tipos de responsabilidades. Una es por los vicios del producto y otra es por el incumplimiento contractual del concesionario. Por los vicios del producto no hay dudas. Se aplica la ley de defensa del consumidor, ninguna duda. Si a mí se me rompe el auto que compré en Giorgi, que es marca Ford, se me rompe, tiene un vicio, si Giorgi no me lo arregla, Ford es responsable, de eso no hay ninguna duda. Se aplica la ley de defensa del consumidor. El tema es si yo compro un auto de Giorgi, se lo pago y no me lo entrega. Ese es el problema. Ahí no se aplica la ley de defensa del consumidor, porque el producto no tiene efecto, de hecho no tengo producto. Ahí hay un contrato incumplido. Vamos a ver
¿cómo fue la evolución de estas distintas etapas? La primera dijimos que era la separación absoluta de las responsabilidades. Algunos fallos. En el año 2004, Arabi contra Fiat, la Cámara dijo, en la venta directa de automotores, la concesionaria no es un representante del fabricante, sino una persona que actúa en nombre y por cuenta propia, por lo cual el hecho de que el fabricante seleccione a sus concesionarios y que exista un vínculo contractual con ellos, no autoriza a condenar al fabricante, en el caso, por la falta de entrega del rodado adquirido, sino ha mediado conducta antijurídica que le sea imputable. Separación absoluta. Sigue diciendo, no lo vamos a leer para no cansar, pero sigue diciendo lo mismo. Y muchísimos otros fallos, de la Sala E del 2005, de la Sala E del 2007, Seindin contra Páprida y General Motors, en el 2007 de Paredes contra Total y Peugeot, en el 2009 de Melo contra Delta Baires y Peugeot, en el 2009 de Feeling contra Seveso y BMW, etc. Posiblemente los dos fallos más importantes de esta primera etapa, más contundentes por la autoridad de los tribunales, Job contra Autolatina en el 2004, donde la Corte dijo, no, en este caso se pretendía aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Pero era un incumplimiento contractual. No corresponde la referencia al artículo 40 de la Ley 2440 por cuanto se refiere al daño por vicio o riesgo de la cosa. En el caso era un incumplimiento contractual. No se refiere. Es cierto que la Corte o todos los tribunales superiores analizan el caso en la medida de los agravios, ¿no es cierto? Y que lo que se discute en la primera instancia es lo que condiciona la resolución de la segunda o de la ulterior instancia. Pero la realidad también es cierto que cuando la Corte quiere decir algo, lo dice. Ya, si hubiera querido decir algo distinto, lo hubiera dicho. En este caso no quiso. Quiso decir lo que dijo. No hay responsabilidad. También lo dijo la Corte Suprema de Buenos Aires en el 2007, en García contra Hyundai. La concesionaria es una persona jurídica distinta del concedente que actúa a riesgo propio. No se dan los presupuestos que rigen la garantía legal prevista por el artículo 40, por la Ley 2440. ¿Sí? Clarito, una persona distinta que actúa a riesgo propio. Pero viene una segunda etapa. Viene una segunda etapa donde se empezó a hablar de separación de responsabilidades, pero con excepciones. Ya en el año 2006, acá yo le digo cómo se empiezan a entrecruzar los criterios. En el 2006 o 2007, como vimos, todavía había tribunales que decían la separación absoluta, pero ya habían empezado un año antes a dar estas excepciones. Empezó a hablar del control externo de la parte concedente, la concesionaria como mandataria del concedente, la culpa del concedente por no adoptar medidas ante el conocimiento de la situación económica del concesionario. Estamos viendo que son todos supuestos de culpa, hizo algo mal. También en el 2008, participación activa en el hecho generador del daño. Siempre estamos hablando de conductas antijurídicas. La Sala D en el 2004, el concedente pactó con la concesionaria hacerse cargo de la entrega del auto. Acá había una estipulación en favor de terceros. Barreiro contra Fiat y en Saucedo contra Fiat, la Sala D dijo asunción voluntaria de la obligación de entregar el vehículo. En estos casos, como las concesionarias estaban en problema, el concedente como intercedió y asumió responsabilidades, pues no la quiso cumplir. Falta de entrega de la documentación del vehículo. En el 2006 era la venta de un vehículo que el concedente, que es común en la concesión de automotores, manda, o por lo menos en aquel momento mandaba el vehículo, dice, bueno, una vez que lo vendiste me lo pagás y yo te mando la documentación. Cosa que evidentemente lo vendió, lo cobró y no lo pagó, entonces no le mandaron la documentación. Esa situación generó esa apariencia de que el auto efectivamente estaba en condiciones de ser vendido y fue hecho responsable Renault. Y acá vemos que hay un montón de fallos que dicen lo mismo. Separación de responsabilidades con excepciones. Lo más rico viene en la tercera etapa, donde se empieza a hablar de la responsabilidad del concedente. ¿Sí?
yo diría que la mayoría de nosotros conoce algún caso en que alguien compró un auto en una concesionaria y no se lo entregaron, o se lo entregaron tarde, o le entregaron un modelo distinto. Casi todos deben conocer algún caso de esos, porque hay infinidades. Sobre todo las demoras de entrega. Ese es como un clásico. En el año 2009, la Sala A de la Cámara Nacional en lo Comercial dictó el fallo Basket contra Fiat. En ese caso se hizo responsable a Fiat por el incumplimiento contractual de la concesionaria. ¿Y cuál fue el argumento jurídico? La conexidad contractual, el deber de seguridad y la apariencia. Ahora, cuando uno lee esto, que el fallo está muy bien elaborado, lo primero que lee acá y dice, no, pará, acá hay algo que no cierra. ¿Es una responsabilidad contractual o es extracontractual? Porque cuando empieza a leer el fallo, habla de conexidad contractual en un párrafo. En la conexidad contractual hay un interés asociativo que se satisface a través de un negocio que requiere varios contratos unidos en el sistema. La causa, en estos supuestos, vincula a sujetos que son parte de distintos contratos, situándose fuera del vínculo bilateral, pero dentro del sistema o red contractual. Ello significa que hay una finalidad económica social que trasciende la individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de su unión. Si se desequilibra la misma, se afecta todo el sistema y no solo uno de los contratos. Esta causa reside en el funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal punto que se ha llegado a afirmar que quienes son parte de los contratos encadenados no resultan verdaderos terceros en lo que a la esfera de responsabilidad respecta. Esto es, para decirlo de alguna manera, los terceros no son tan terceros. Las partes de algunos de los contratos, agrego yo, no son terceros respecto al contrato del cual no son parte. O sea que cede el principio de relatividad de los contratos con el que tanto nos torturaron en la facultad. Pero también habla de deber de seguridad. Y dice que el concedente, el controlante de la red de concesionarios, debe hacerlo de manera de evitar daños a los clientes. Y también habla de la apariencia, la importancia de las marcas y la publicidad, lo que hace que la imagen del fabricante no se disocie de la del concesionario, que es cierto, se crea una apariencia al cliente de estar contratando con el concedente, que es cierto. Ahora, yo me pregunto, ¿estamos frente a una responsabilidad contractual? Porque la conexidad contractual genera una responsabilidad contractual, ¿sí? Hay una causa, hay un contrato y hay una persona que no es tercero, por lo tanto, o no es tan tercero, por lo tanto queda vinculado a ese contrato. Es una responsabilidad contractual. La apariencia genera una responsabilidad contractual. Uno contrata, se considera que contrató con el que creyó que contrató. Ahora, o hay conexidad o hay apariencia. O yo contraté porque no soy tan tercero, o contraté porque creí estar contratando. Pero no puedes generar una responsabilidad contractual por los dos motivos. ¿Es por uno o es por el otro? Y es peor cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, porque el deber de seguridad genera una responsabilidad extracontractual por incumplimiento de un deber, que es el deber de seguridad. Eso es un ilícito, un antijurídico que genera una responsabilidad de tipo extracontractual. Ustedes me dirán, está todo bien, pero ahora el régimen de responsabilidad contractual y extracontractual es el mismo, es cierto, es el mismo. O sea, las consecuencias serían las mismas. Acá en nuestro medio, en todo caso, tendríamos que estar hablando de una cuestión de competencia. A ver, ¿es contractual o no es contractual? Hay algunos párrafos que dan indicios de que es contractual, ¿sí? o dan indicios de que la Cámara la consideró una responsabilidad contractual.
Si bien la concesionaria no es una representante del fabricante, el adquirente puede legítimamente suponer que existe tal representación y que está contratando en forma inmediata con aquel. En forma inmediata con aquel, y que esa apariencia de credibilidad generada a partir de una marca, ampara a los terceros adquirentes y los legitiman para exigir al fabricante el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria. Está bien, apariencia contractual. Pero vamos a ver qué dice en unos párrafos más adelante, porque esto parece que es extracontractual. Corresponde responsabilizar en forma concurrente al fabricante y a la concesionaria por los daños derivados de la falta de entrega de un automotor adquirido por el actor, si, a pesar de que sabía que aquella se encontraba en una situación en grave crisis empresarial motivada en las estrictas políticas de mercado impuestas por su parte, el fabricante no adoptó medidas para prevenir el daño que dicha situación podía ocasionar a los adquirentes de los rodados, incurriendo en una falta grave de diligencia en el ejercicio de las facultades de elección y control, pues la inejecución de la prestación debida por la concesionaria no fue ajena a la actuación del fabricante. Independientemente de que uno pueda compartir o no, le está achacando un incumplimiento de una obligación, lo cual genera una responsabilidad de tipo extracontractual. Y con más razón cuando habla de responsabilidad concurrente entre concesionario y concedente. Si hay responsabilidad concurrente, ustedes deben recordar que la responsabilidad es concurrente cuando responde a causas distintas. Entonces, de que el concesionario es responsable contractual no hay duda, él vendió. Si la responsabilidad con el concedente es concurrente, es porque responden a causas distintas. Si una es contractual, la otra será extracontractual. Parece ser. De hecho, cuando más adelante desarrolla, habla del incumplimiento del deber de seguridad. Bueno, no vamos a leer tanto, pues nos vamos a aburrir. Pero esto que yo le estoy diciendo no es absoluto. El fallo Vázquez fue seguido por innumerables juzgados, innumerables. La Corte no se pronunció. La Corte todavía, por lo menos que yo me haya enterado, no resolvió ningún recurso y presumo que no debe haber resuelto ningún recurso porque no debe haber abierto ningún recurso, y no debe haber abierto ningún recurso porque todavía no tiene resuelto qué va a resolver. Cuando quiera decir algo, va a abrir un recurso para decirlo. Por ahora, yo por lo menos no estoy enterado. De todos modos, por ejemplo, en el 2009, en el mismo año que el fallo Vázquez, pero varios meses más tarde, o sea, claramente aplicando otro criterio, porque no es que una sala vaya a desconocer el criterio que la otra aplicó 6 meses antes, y mucho menos con la trascendencia que tuvo, sino básicamente porque la sala tiene otro criterio. Dijo, volviendo a la posición tradicional, o no abandonando nunca la posición tradicional, el fabricante de un automotor debe ser eximido de responder por los daños y perjuicios que sufrió el comprador ante la falta de entrega del bien, si se verifica que el negocio que dio motivo a la controversia fue concluido entre el accionante y la concesionaria, quien actúa por cuenta y riesgo propio. Eso se dijo en el mismo año. Pero lo más notable es que 3 años más tarde, la sala D de la Cámara Comercial siguió con la posición tradicional, cuando ya innumerables fallos se habían dictado siguiendo la posición de Vázquez. La demanda iniciada por el adquirente de un vehículo contra la empresa automotriz fabricante en orden a la reparación de los daños derivados de la falta de entrega de la documentación respectiva debe ser desestimada, en tanto existiendo un contrato de concesión entre aquella y la concesionaria. La regla es que el tercero que contrata con esta carece de acción directa contra el concedente, con quien no se ha vinculado contractualmente. En definitiva, la jurisprudencia aún no tiene una posición tomada. ¿Alguien la tiene? Nadie. No, yo tampoco. ¿Cómo? Mira, la opinión mía es la siguiente.
Responsabilidad extracontractual, no, eso ninguna duda, punto y aparte. Porque más allá de del control del sistema que tenga, más allá de que que incluso la ley le reconoce ese derecho al concedente, no existe, ninguna norma le crea la responsabilidad, la obligación de controlar el sistema. No hay ninguna empresa en el mercado, yo diría en el mundo, pero centrémonos en la Argentina, porque no conozco la jurisprudencia de otros lados. En la Argentina no hay ningún tipo de empresa más controlada, en forma más eficiente, en forma más detallada, en forma más rigurosa, con una norma legal, con infinidad de normas, pero apoyada en una norma, una ley expresa que impone el deber de controlar, incluso por un ente que está creado por la ley con función específica para controlar, que los bancos. Los bancos tienen un control minuto a minuto por una entidad que depende del Banco Central, que se llama Superintendencia, que está creada por la ley para controlar, que tiene que cumplir una infinidad de normas, que puede desde la computadora de cualquier funcionario de la superintendencia entrar en cualquier banco, ver lo que están haciendo, tienen información diaria, información mensual, información semanal, quincenal, mensual, trimestral, anual, permanente. ¿Sí? No hay otro control más estricto y más detallado y más profesional y más profundo que el de los bancos. Y la Corte siempre dijo que el Banco Central, o sea, el Estado Nacional, no es responsable por falta de control cuando los bancos se caen. ¿Sí? Entonces, decir que un privado tiene que responder por su control de otro privado, que no hay ninguna norma legal que diga que está obligado a controlarlo, me parece que es una exageración absoluta. O sea, la responsabilidad contractual yo la descarto totalmente. La conexidad empieza a convencer un poco más. Decía, sí, es cierto, yo contraté con Pesado Castro. Bueno, pero Pesado Castro es parte de un sistema que, no sé, vamos a suponer que sea concesionario Peugeot, ni sé de qué marca es, creo que es de Peugeot, o hay alguno que sea de Peugeot. Ahí esa puede convencer un poquito más. A mí la que más me convence la de la apariencia. Esa es la que más me convence. Es la más subjetiva, es la más difícil. Ahora, yo le pregunto, nosotros somos todos abogados, que como buenos abogados nos olvidamos que somos cuando nos conviene olvidarnos, pero si somos todos abogados, difícilmente podemos decir, sí, Pesado Castro, yo me confundí, pensé que estaba contratando con Peugeot. No, mirá, vos, si no, no podrías haber salido a la facultad si te confundís. Pero yo pregunto respecto de una persona un neófito en derecho. Pesado Castro tiene los mismos colores de Peugeot. Yo hablo de Pesado Castro, sí, sin nada en particular, ¿no? Aparte tengo entendido que es una empresa más solvente de Rosario, no puede ser cosa que mañana Pesado Castro me entregue un auto y todos me miren a mí. Tiene los mismos colores de Peugeot. Tiene los mismos símbolos que Peugeot. Tiene, la marca que sea. Puede ser Chevrolet. Puede ser Chevrolet. O Chevrolet, vamos a ponerle Chevrolet. O Volkswagen, Chevrolet, vamos a poner Chevrolet Volkswagen. Volkswagen, listo. ¿No hay varias concesionarias de Pesado Castro? Hay varias, bueno. Vamos a ponerle Volkswagen, pongámosle Volkswagen. Tiene los colores de Volkswagen. Las promotoras se visten igual que las promotoras de Volkswagen, que a lo mejor están en Ushuaia, ¿sí? o en Salta. La concesionaria tiene el diseño. Uno entra y son todos iguales. Los autos se presentan, están todos iguales. Los colores de la documentación es todo igual. Volkswagen presenta un auto nuevo y lo presenta en todas las concesionarias al mismo día y a la misma hora. Viene a correr un auto oficial de Volkswagen y la semana previa está en Pesado Castro. Y ahí está el corredor firmando
autógrafos y ahí están las promotoras con el paragüita. Y posiblemente, en algún acontecimiento importante, o como la inauguración, por ejemplo, de una nueva sucursal, de un nuevo local, hasta pueden venir los funcionarios importantes de Volkswagen. ¿Sí? Y el auto de Volkswagen que va a correr tiene la inscripción de Pesado Castro. Y en el stand del auto está Volkswagen Pesado Castro. El común de la gente, cuando compra un Volkswagen, o cuando va a Pesado Castro a comprar un Volkswagen, ¿no puede pensar que se lo está comprando Volkswagen? Yo creo que sí. A mí lo que más me convence como teoría, ahora después probar esto es más complejo, pero es lo que más me convence. Elegí la teoría más complicada, pero creo que es la que más se adapta a la realidad. ¿Sí? Sí. Che, me voy a comprar un Ford de Giorgi. Pero vos lo vas a comprar ahora, lo vas a pagar y te lo van a dar dentro de un mes. Che, pero es Ford. Es Ford. No, no es Ford, es Giorgi. Bueno, pero uno por ahí piensa que lo está comprando en la concesionaria. Yo tengo la amarga experiencia de haber comprado un auto que no me lo dieron. Pero no estaban estos fallos hace muchos años, ni se me cruzó por la cabeza reclamárselo. Era un Peugeot que lo compré a una concesionaria que se llamaba Centro, que estaba en calle Cerrito, creo. Me lo dieron 6 meses más tarde, después al final me lo dieron. Pero me comí 6 meses sin auto. Hace poco hubo un fallo de Fiat. Lo que había pasado esta vez es que, digamos, se entregaba el auto, la concesionaria lo que hacía era echar la culpa a fábrica. Ah, sí, bueno, eso. Fábrica Acá hay en las importaciones. Pero después se comprobó que fábrica lo tenía en stock. Sí, posiblemente también el concesionario lo haya pagado. Claro, estaba pago el señor. Bueno, ahora, la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿El Código Civil y Comercial soluciona este problema? Todos estos fallos que estoy hablando son antes de la sanción del Código. Ahora, ¿el Código lo soluciona? No sabemos. Ahora le voy a explicar por qué. La primera reflexión es ¿por qué? Si este es el problema en boga, porque el otro tema entre relación concedente-concesionaria ya estaba solucionado por la jurisprudencia, ya no había dudas. La jurisprudencia variaba y que si había que pagar tal detalle, si no había que pagar tal detalle, si la indemnización, si el periodo era 6 meses, si era 8 meses, si era 12 meses, pero generalmente se adaptaba al caso en particular, por lo tanto la resolución era mucho más justa que aplicar una tabla, que es lo que crea la ley. O sea, ese problema estaba resuelto, está prácticamente todo resuelto. ¿Hacía falta incorporar el contrato de concesión? Sí, está bien, hacía falta incorporarlo. ¿Por qué no incorporaron el único problema no resuelto? Que era este. Yo le voy a explicar por qué no lo incorporaron. Porque la regulación de estos contratos data del proyecto anterior. Esto es una copia del proyecto anterior, cambiando detalles. Del proyecto del año 98. Y en el año 98 estos problemas no se conocían. En el año 98 se hablaba de la separación absoluta de responsabilidades, nadie decía nada, no había ningún tipo de dudas. Por eso, en aquel momento la ley no lo reguló, nadie se le había ocurrido todavía la existencia de este problema. El código actual copió aquella norma y no le agregó lo único que hubiera sido realmente útil que le agregue. Ahora, la norma tiene algunos indicios. El artículo 1502, vamos a la concesión, dice: hay contrato de concesión cuando el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestarse los servicios y proveer los repuestos y accesorios que han sido convenidos. ¿Cuál es la norma? Esa. Actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros. Son las mismas palabras que utilizaron todos los fallos que adoptaban la posición tradicional.
Son dos personas distintas y el concesionario actúa en nombre y por cuenta propia frente a tercero. Por lo tanto, al ser la cuenta propia, no tiene la responsabilidad, no se puede indicar responsabilidad. Esto no quiere decir que vaya a ser resuelto así, puede ser resuelto de otra manera. Quiero decir, esto es un elemento en el que bien se podría fundar la posición de separación de responsabilidades. Pero a pesar de este artículo también se podría resolver distinto. Y hay otro artículo que nos da otro indicio en sentido contrario, que es el 1505, que entre las obligaciones del concesionario fija la de adoptar un sistema de ventas, de publicidad y contabilidad que fije el concedente. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que puede dar lugar a la responsabilidad del concedente, puede decir, vos tenías, el concesionario tenía tu sistema, vos le impusiste el sistema, ¿cómo no lo vas a controlar? En todo caso, podría generarse una responsabilidad contractual. Bueno, segundo el artículo anterior, que ahí tenés una pauta de una responsabilidad que es específica de la del concesionario, que parecería que se la esté poniendo el código, que es el hecho de tener que proveer los ciclos repuestos. Y al ser concesionario de alguien, se pone en la obligación de la conservación y el mantenimiento. También, pero eso es después que le entregaron el auto. Pero sí, bueno, pero sí hay una responsabilidad específica del concesionario sobre una actividad que parecería ser propia. Sí, pero es un hecho distinto. Pero nunca, no, desde ya, yo creo que el artículo va más a no la responsabilidad por el periodo, por el tema de entrega, por el tema de la falta de entrega, pero sí por el rol que le cabe al concesionario al estar comercializando de manera exclusiva, por ejemplo, una marca determinada. Entonces él aseguraría que va a obtener los repuestos o va a... Sí, ahí puede haber alguna responsabilidad del fabricante, recuerdo. Claro, pero con una responsabilidad que es distinta de la del fabricante. Fíjate que dice, yo le compré retribución, al disponer su organización, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. O sea que los accesorios o los repuestos o la cuestión de... El servicio. Lo más complicado acá es el servicio. El servicio es lo que quiere Sí, claro. Del distribuidor. podría ser una responsabilidad propia, pero no vincularía de ninguna manera con la responsabilidad por la falta de entrega. Claro, y esa es la discusión. Se escuchan opiniones. Este caso será este año, el año que viene, será el otro. Este caso lo vamos a tener que resolver. Alguien lo va a plantear y ese caso acá se va a resolver. A lo mejor llega un fallo de la Corte antes. De hecho, la Corte de hace 10 años, más de 10 años no dice nada de esto. Y en el caso Vázquez y en otro, yo no creo que ninguna de estas empresas haya dejado de poner los recursos extraordinarios. Las Cortes no lo han abierto porque no ha querido todavía decir algo. Ese famoso, esa actitud que es una actitud común de las Cortes de decir, bueno, discútanlo en la instancia baja, cuando está todo maduro, yo me expido. Y parece ser que todavía no está todo maduro. De hecho, hace 2 años todavía hay salas que siguen diciendo lo contrario. No lo sé. Esto es todo lo que yo les puedo decir de los contratos de concesión y de los contratos de comercialización. Lo que sí, esto algún día se va a resolver acá y no sé cómo lo resolveremos porque todavía no hay criterios formados. Esto es todo. No sé qué hora es, no sé si me pasé del tiempo, si todavía no me pasé el tiempo.